Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano y esta noche vamos a tratar un tema que ya fue abordado hace un par de semanas por el presidente Peña Nieto, por el grupo de funcionarios que lo acompañaron en una gira por el estado de Quintana Roo. Pues dicen que anunciando, yo no digo que inaugurando, anunciando cómo va a estar esta temporada de huracanes, de tormentas tropicales, de fuertes vientos, etcétera. Para ello, Jorge González Durán nos ha preparado esta cápsula que pues seguramente nos hará recordar tiempos difíciles, los del Vilma, los del Gilberto, todos aquellos que se han resentido en Quintana Roo. ¿Me acompañan? ¿Seguros muy seguros? El tema de los seguros raya casi en el absurdo. Lo que debe ser un seguro de vida, de salud y contra riesgos de todo tipo se puede convertir en uno de sus mayores dolores de cabeza. Resulta que ya no solo vienen las trampas en las famosas letras chiquitas, sino en las interpretaciones. La conclusión es que no hay nada seguro en los seguros. Puede usted estar pagando una prima durante años y de la noche a la mañana quedar absolutamente desprotegido si por un olvido, por una omisión o por un descuido paga usted un día después de la fecha establecida. Y lo peor es que después de pagar años y años, usted no recupera nada si decide suspender el seguro. Aquí es el gana-gana para las empresas aseguradoras. Además, en regiones que año con año tienen el riesgo de ser golpeadas por un fenómeno meteorológico, la cobertura es mínima y cara. La legislación sobre seguros y fianzas es atentatoria contra los intereses de la gente e incluso contra los derechos humanos. Son grandes y poderosos los intereses que se esconden detrás de las empresas aseguradoras que en México realizan suculentos negocios. Resulta absurdo que a pesar del Tratado de Libre Comercio, ahora en proceso de revisión, no se permita que aseguradoras y afianzadoras extranjeras operen en el país, aunque sí a bancos extranjeros. Las empresas aseguradoras tienen en México un suculento negocio. Los mexicanos somos víctimas de un robo en despoblado, como popularmente se dice. Los seguros médicos son una verdadera trampa. Las aseguradoras, coludidas con clínicas y hospitales, atentan contra la salud de los asegurados. Este es un tema dramático, incluso aterrador, pero nadie hace nada. La legislación vigente ata de manos a las instituciones que deben velar por los derechos de los asegurados. Y es un tema que no ha interesado a los legisladores, ocupados como están en otros menesteres, como buscar candidaturas de sus respectivos partidos o negociar mochadas. El tema de los seguros es truculento. Y Fuego Cruzado lo aborda para que usted tome sus debidas precauciones a la hora de contratar uno o para revisar el que tiene usted. Jorge González, ¿cómo estás? Pues, ya de día y de noche, ya te veo todo el tiempo. ¿Me ves bien? ¿Cada día mejor? Pues como que me estás cayendo mal. Ah, fíjate. Porque verte cada semana, bueno, pues es sano. Sí, pero una ya vez a la semana es cosa sana. Ya todos los días son porquerías. Sí, ¿verdad? Y ya no estás en edad. ¿Cómo resistes mi presencia, Bien, o sea, yo estoy... ¿Sí? Sí, campechanamente, ¿verdad? ¿Te puedo contar un chisme? Por favor. Pero para que te dé así... Pues yo no sé, ya creo que ya ¿Y no... si me lo comentas no, después? No, ¿Te gusta comentarlo? de una vez. Por favor, para ahorita que todo el mundo lo sepa. sí, Sí. Ahorita que nadie nos ve. Así es, claro, por favor. La hija de Romero Deschamps, el día de su boda, traía 7 esclavas de Cartier, de oro de 18 quilates, 6 de ellas en oro amarillo y una en oro blanco, con 216 diamantes incrustados. Que para la buena suerte. Le hubieras dado a Blanca una de esas cuando se casó contigo. Te quedaste mudo, ¿verdad? ¿Qué te parece? Y eso que cuando sacabas mis alhajas del Monte de Piedad pensabas que eran excesos. Sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a presentarles ahora sí nuestro panel de esta noche. Brenda Dinora Hernández Arispe, agente de seguros. ¿Cómo estás, Brenda? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿No te hubiera gustado casarte con unas esclavitas como esas?
Pues, quién sabe, a lo mejor puede ser, pero no. Pues no. el marido de la muchacha cirujano plástico, fíjate. Ah, ¿sí? Así que agarró doble. Hasta quien le arregle la cara que tiene tan feíta la pobre. Es así, no se le quita con nada. ¿Verdad? ¿Será ¿O con la dinero? única hija de Romero de Champs? No, no. ¿Tiene más? No, sí. Tiene unas así, de las Pues que llaman aproveche ustedes. casarlas de una vez. Sí, antes de que lo metan a claro. la cárcel, Sí. ¿verdad? Elizabeth Ortiz Ríos, presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y un saludo para tu auditorio. Qué alta eres, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto mides? 1.75. Fíjate. Yo sí sé cuánto mido, fíjate. Yo sé cuánto me diste. Sí. Cuando me dabas para el gasto. Sí, No. de esa época de... Oye, yo sí sé cuánto mido. Cuando salí de mi casa, mi mamá me decía, si vas a tomar, mídete. Entonces, yo me veía. Juan Bosco García, delegado de Conducef, aquí en Quintana Roo. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Muy buenas noches a toda la mesa, muchas gracias por la invitación, a la orden. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Tú ya te casaste? Sí. Sin esclavitas de esas, ¿verdad? No ¿Tú sabía ya que juntaste había. para unas esclavas de esas? Ya no es hora de andar juntando para una esclava. A lo mejor un poquito de tiempo antes y ahorita ya. ¿Ahorita para qué juntas? Ahorita para qué juntas, para todo menos para las esclavas. Ahorita ya hay que ir pensando en la herencia, ¿eh? Sí, en la de los nietos. A ver, ¿o qué? agarren, pónganse el micrófono. Sí, la de los nietos, claro. Sí, tú piensas en eso. Yo tengo hijo nieto, o sea, mi hijo tiene 15 años y Sí, algunos sí, me preguntan casi que si es mi bisnieto. nieto, o sea, sí, Algunos no. La única que te joroba con eso soy yo. sí, ¿verdad? Pero la madre naturaleza se va a desquitar, Sabe. no te preocupes. A mí me llamó mucho la atención que en esta presentación que se hizo, se hable en demasía de si hay que estar preparados y tal, pero no mencionan jamás este otro lado de la protección que es el seguro para las personas, para sus bienes, en fin. Durante un tiempo después del Vilma, nos percatamos de que las agencias de seguros, las compañías de seguros, a través de sus agentes, informaban que no existían seguros contra fenómenos naturales como el huracán en lugares como Quintana Roo, en los lugares en donde se presentan estos fenómenos, no por lo menos para las casas habitación, sí para los negocios, para los hoteles, etcétera. ¿Qué hay de cierto en esto? Que estuvo de moda, pues por lo menos todo el año siguiente del Vilma, ¿eh? ¿No se compraban seguros así? No, en realidad no. Sí hubo compañías que restringieron la contratación de seguros, hubo compañías que también se salieron del ramo, es una realidad. Sin embargo, siempre ha habido la existencia de compañías que le siguen apostando a proteger a la ciudadanía que vivimos en costa, en una costa donde sabemos que el camino de los huracanes es como muy constante, aunque no hemos tenido, bendito Dios, después de Wilma una amenaza o una afectación fuerte más que la que hubo al año siguiente que afectó a Majahual. Pero, sin embargo, siempre ha habido las coberturas, tanto para casas habitaciones como para empresariales o negocios, pymes. Las compañías aseguradoras le están apostando mucho a las pymes, pero siempre hay una compañía que otorga, y en esta ocasión hay varias, ¿no? Podrá haber restricciones como el que haya compañías que no den una cobertura en primera línea de playa. Hablamos de 500 metros del mar o 250 metros de lo que son lagunas, ríos y esteros, pero siempre vamos a encontrar la compañía que dé la cobertura. Si nunca se detuvo al 100%, es más, hubo compañías que saliendo del fenómeno volvieron a abrir la cobertura y poder contratar el seguro contra fenómenos naturales, que son lo que le conocen en seguros como fenómenos hidrometeorológicos. Sí, de hecho, la cobertura siempre ha existido. A mí en ese entonces me tocó vivir la parte como asegurada, porque todavía no me dedicaba a la parte de los seguros, pero yo reclamé
varias cosas a la aseguradora. En aquel entonces, la aseguradora con la que yo tenía contratada la póliza de seguro de tu casa, sí tenía, como bien dice Brenda, otorgaba seguros de casa-habitación. Después de esa situación dejó de ofrecer esos productos, pero a la fecha sí se indemnizaron, fue una gran cantidad de indemnizaciones a casa-habitación por fenómenos hidrometeorológicos. Sí, estaba hablando que posterior a Vilma empresas no aceptaban ya la contratación, e incluso lo que acabas de mencionar, la restricción de X número de metros de playa. Sucede que tenemos plazas como Plaza Cuculcán, por ejemplo. Ninguno de los negocios de Plaza Cuculcán puede asegurarse porque la plaza está casi sobre la playa. Está el caso también de la isla, que tiene una vista hacia la laguna y que es pues pretexto más que suficiente para también negar la prestación de los seguros. Ahora, queremos saber qué hay, si se puede reclamar, si hay algún truco. ¿Qué hay ahí? El caso de los seguros, como casi todas las instancias financieras, todo lo que tiene que ver con el dinero es un modelo de negocio que tiene que ver con la conveniencia o no de establecerlo para parte de las empresas. No hay la obligación como tal de atender tal instancia de seguro forzosamente. Las empresas miden cuál es el modelo de negocios que les puede convenir y dicen, bueno, pues sí me conviene, incluso a un precio más alto, pagando una prima extraordinaria con la finalidad de poder tener una cobertura y hacer la apuesta. Finalmente es lo que hacen las aseguradoras, pero también tienen el derecho de decir, no, en esto no apostamos, Eso es cierto. Denegar el servicio. Eso es, no denegar el servicio, simplemente decir, es un segmento en el cual nosotros no apostamos o apostamos, nos fue mal y nos retiramos temporalmente, que es lo que sucedió en el caso de Vilma, ¿no? ¿Y no hay empresas extranjeras que pueden dar este servicio? O se permite que una empresa pueda contratar un servicio, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? O sea, decir, a lo mejor me conviene una empresa, una aseguradora de Estados Unidos. Es difícil controlar a las empresas mexicanas con la regulación mexicana, con el funcionamiento en el territorio mexicano para extraterritorialmente con un concurso de leyes que de repente se nos vuelve muy complejo para poder nosotros pedirle a una empresa extranjera la ejecución de algún pago, la ejecución de alguna responsabilidad. Entonces, en esa circunstancia sería muy difícil, sería muy complejo, tendríamos que acudir a autoridades de carácter internacional y tendríamos muchísimos problemas para poderlo lograr. Tengo entendido que muchas empresas hoteleras españolas tienen contratado un seguro en España, porque ahí tienen los créditos, de ahí vienen en fin, y tienen los seguros, pero en España. Porque son pues para qué decir los nombres, ¿no? La cadena de Riu, la Barceló, todas estas. Como los mexicanos tenemos contratado nuestros servicios de aeronáutica, los aviones que vuelan a Tokio, por decir algo, están asegurados con empresas mexicanas. Entonces, sí puede haber, porque el control es dónde está la persona que el origen del capital. El origen del capital y dónde se va a pagar y qué leyes son las que se van a aplicar, ¿no? Porque si el problema es que si nosotros contratamos una empresa inglesa y vamos a aplicar las leyes mexicanas, la empresa inglesa de repente se sustrae, no tiene ni siquiera autoridad que influya en ellos, ¿no? Ese es un poco el tema por el cual nos tenemos que circunscribir a las empresas que están registradas en México a través de no me queda muy claro, Juan, porque el ejemplo que dio González Durán, tengo la matriz de mi cadena de hoteles en Francia o en España, ahí he contratado todo, etcétera. Cuando viene el huracán y se daña mi edificio o se cae, este seguro va a mandar a su gente, hará su revisión y acá me hace el cheque. O sea, no tiene por qué no ser. A lo mejor la dificultad se presenta si residiendo yo en México, sin tener ninguna relación en el extranjero, tengo un seguro de otro país, a lo mejor.
Pero si tu matriz está ahí, yo no creo que tengan ellos ningún problema. A eso me refiero, a que si la matriz está en el país donde se contrata el seguro, bueno, pues el seguro funciona en cualquier lado y no pasa nada. El problema es que nosotros contratemos, como decía Jorge, un seguro con una empresa extranjera que no tenga algún hilo dijéramos legal en México, porque muchas empresas extranjeras están registradas en México y funcionan en México como tal, ¿no? Sí, esa es la pregunta, ¿verdad, Jorge? Sí. Es un poco complementando lo que el licenciado está comentando, ¿no? Al final, la garantía de contratar nuestros seguros con una empresa mexicana es tener la seguridad de la respuesta a la hora de un siniestro y si hubiera un conflicto, el apoyo que tiene en un momento dado la Conducef, que es el órgano que apoya a los asegurados cuando hay algún problema en cuanto a una reclamación en seguros. Eso es lo que nos da el contratar un seguro con una empresa mexicana o registrada dentro de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es quien nos rige a todo el medio asegurador, ¿no? Cuando viene este tipo de fenómenos y se cae un árbol sobre un vehículo, pues está asegurado contra muchas cosas, también contra eso. El vehículo viene este accidente por un fenómeno natural, ¿está contemplado dentro de la cobertura que se paga de manera natural por un seguro? En el caso del seguro de automóvil, cuando la cobertura es amplia y cuando la cobertura es limitada, es decir, que cubre robo y daños a terceros, sí está dentro de los daños que pudiera recibir el vehículo, daños por hidrometeorológico, pero opera la póliza del automóvil, no de la casa o de quien pudiera ser el propietario del árbol. Solamente la del automóvil. De hecho, esa es la parte importante y es una de las cosas que nosotros como asociación hemos querido dar a conocer y ahora sí que nos recargamos en ustedes como periodistas en apoyarnos. Por eso la importancia de que se acerque la ciudadanía con agentes autorizados, porque al final toda esa asesoría se les va a otorgar. Hay una serie de seguros que cubren cosas que ni se tiene ahora sí que pensado, ¿no? A lo mejor mi objetivo es asegurar el carro porque es por un choque y resulta que si hay un huracán y se cae un árbol, está asegurado y está cubierto. O si se inunda la ciudad, como luego aquí nos sucede con cualquier lluvia, mientras no encendamos el vehículo o lo movamos de la inundación, yo le hablo a mi ajustador, viene la grúa, lo recoge y si tiene un daño, está cubierto. Esas son de las cosas que sí un seguro cubre. Y en este caso que se ha dado en Cancún y en Playa del Carmen, y quizás parece que en Tulum también, de carros incendiados, quién sabe por quiénes. De piromaníacos. Piromaníacos, se dieron en Cancún 11 casos, en Playa del Carmen otros, y creo que 1 o 2 en Tulum. Si el carro de alguien pues incendia de esta manera, ¿hay algún seguro que lo cubra? Sí, se tendría que determinar la causa primero, porque pero si en no ese sabes, tipo... mi carro se incendió, alguien lo incendió, digamos un vándalo, un piromaníaco, un loco, pasó y le tiró lo que sea y se incendió el carro. Pues la autoridad es la que va a determinar la causa para ver si procede o no procede la póliza, porque lo que sí está excluido es si, por ejemplo, de actos de guerra, ¿no? O sea, sí. son cosas así. El vandalismo, bueno, pues... El vandalismo está excluido. No está excluido en todas. Depende de la amplitud. Es correcto, depende de la amplitud del seguro y de la cobertura del seguro. Y si uno fue parte del acto vandálico o simplemente fue de los que... Fue víctima nada más. Fue víctima, exactamente. Pero sí están cubiertos. Esa es la parte importante del análisis y de leer nuestras propias condiciones de los seguros, pero sí estaría cubierto. Lo que dice Elizabeth es una realidad, se necesita hacer el peritaje correspondiente. O sea, yo no puedo llegar a la compañía, yo reporto que mi carro se incendió y la compañía tiene que hacer un avalúo de saber qué pasó o cuáles fueron las causas, ¿no? Para poder determinar la procedencia o no. Sí, o sea, no hay que perder de vista que los seguros son contratos. Así como yo tengo un contrato cuando rento mi casa y me rijo por contratos, bueno,
nos regimos por muchas leyes en la vida cotidiana. Entonces, todo va a depender de las circunstancias, porque dependiendo cómo me plantean la situación, pero hay que revisar todo el contexto de cómo sucedieron las cosas. Es muy claro, si por ejemplo yo en un contrato de arrendamiento dije, bueno, pues no voy a pagar la renta, ahí vamos a ver, ¿no?, qué pasa en ese caso. Pero si hubo otra circunstancia adicional, o sea, si el arrendatario no me quiso recibir el dinero, bueno, yo tenía la intención de pagar, él no me quiso cobrar, o sea, ¿sí me explico? O sea, a lo mejor es muy burdo el ejemplo. Sí, porque aquí cuando no pagas simplemente te cancelan y te quedaste sin seguro. Pero sucede que en el caso de Vilma hubo necesidad de que intervinieran el gobernador para ir con las aseguradoras y lograr que se cubrieran los daños hechos a los hoteles. Sí, cómo no. Esa fue una lucha, porque ellos se iban a tardar 6 meses, 8 meses en hacer sus respectivas liquidaciones, porque que si viene la autoridad y si revisan y si a ver, y mientras tanto, pues todos tenían la necesidad de abrir. Y nos encontramos, no solamente en Quintana Roo, yo creo que en todo el país, de frentazos con las aseguradoras. Es muy padre pagar, que te vendan, que te digan que estás asegurado contra todo, y a la hora de las verdades es verdaderamente un calvario que te pague. Lo vemos con los seguros médicos, los de gastos mayores, cuando uno llega, paga en el hospital, y después para que te reintegren ese dinero, pasan 60, 90 y 120 días. Y todavía están pensando y viendo si realmente necesitabas la aspirina o te la autorrecetaste. Después, un ejemplo, el robo en la casa. Hubo necesidad de mandar llamar al director de robos a casa habitación, al director general, al de siniestros, porque teniendo asegurados los contenidos, todos los contenidos y, en fin, la casa, entraron, pusieron un auto sobre la banqueta, se saltaron la barda y para salir pusieron una escalera de las que se usan en la parte trasera de la casa para poder brincar del otro lado. Teniendo muchísimas cosas, se llevaron tonterías, realmente. Al parecer lo que querían era dejar un mensaje, pero uno tiene obligación, si tienes todo asegurado, pues de dar parte. Claro. Se fijó un monto de lo que se llevaron, y la sorpresa fue que como no hubo violencia, no podían pagar. Entonces tienen que destruir la puerta para poder entrar. No, espérame, ahí estaba el director y esas fueron sus... Sí. O sea, no lo estoy inventando yo. Es correcto, es correcto. Entonces, digo, oiga, ahí está ya el peritaje del Ministerio Público, que vino aquí personalmente a levantar las actas, a ver lo que se les había caído incluso, para determinar en dónde pararon el vehículo. No, pero es que usted no cerró la puerta de su casa. ¿Cómo no la cerré? No, la parte que daba a un gimnasio, que era otra puerta por donde entrabas por la escalera de servicio, esa se quedaba abierta. Digo, oiga, mi casa empieza en ese zaguán, y los contenidos son los trajes de baño que están en el vestidor, son las mesas que están en el jardín, esos son los contenidos por los que pago, y no están bajo techo. Y su cláusula no dice que son contenidos que estén bajo techo. Bueno, y sale el otro que dice, no, es que hubiesen hecho un hoyo para entrar. Y, bueno, y si usted de Campeche, ¿verdad?, así como González Durán, pues va a necesitar el otro hoyo para salir, porque si no, pues entraron y se me quedaron aquí adentro, ¿no? Son absurdos. Al momento de pagar, son absurdos. Mire, yo sé que el sentir en un momento dado de no recibir un pago, la conclusión es que usted dice es un absurdo. Pero lo que decía Elizabeth es una realidad. Al final las condiciones son muy claras. Y las condiciones de la póliza en cuestión de robo, hablemos de casa habitación o empresarial, es que la cláusula como tal es robo con violencia. Yo entiendo su sentir y le digo, y comprendo la molestia, pero al final es una realidad. Lo que dice la póliza es que para poder proceder a un pago, debió de haber habido violencia de afuera hacia adentro del bien inmueble asegurado
para que en un momento dado se compruebe y se determine como robo. Lo dicen las propias condiciones de la póliza. Entonces no hay que comprarlas, No. porque es como cuando uno va al Ministerio Público y reporta a alguien que se perdió. Ah, pues espérese usted 48 horas, porque si no aparece no lo podemos dar por perdido. No. Oye, ¿qué es eso? No, lo que pasa es que desafortunadamente no sabe la cantidad, y el licenciado podrá confirmar esto, de las personas que quieren aprovechar su seguro para realmente provocar Sí, hay propios que, o sea, delitos. así vienen los contratos. Y esos son los contratos, es correcto. Sobre eso les quería preguntar. ¿Hay personas que simulan un siniestro para cobrarle seguro? Uy, sí. ¿Sí? Sí, bueno, no sabe. O sea, ¿Y hasta de esto cómo gastos se puede? médicos. Sí, de gastos médicos. Involucrados que en simulan ocasiones. estar... Que a lo mejor no tienen necesidad de una hospitalización, pero dicen que tuvieron un accidente donde no fue un accidente, fue una lesión a lo mejor provocado en una riña, y entonces lo hacen. Sí, desafortunadamente sí, es una realidad. Hay una serie, en todos los ramos, hablamos de ramos de autos, gastos médicos, daños empresariales. Sí. Bares, restaurantes. Sí, sí, claro. Sí, claro, pero los que claro, están del claro. otro lado de la mesa, no creas tú que están bancos, tenemos, por ejemplo, el caso de hospitales como la Cadena Humana, que de repente uno ve esas inversiones y esas construcciones y dice, qué barbaridad, cómo tendrán tantos enfermos, tanto éxito. Bueno, volvemos a lo mismo. Tengo necesidad de una operación sencilla y autorizan 1,5 millones de gastos. Bueno, ni siquiera requería hospitalización, pero decidieron que me quedara una noche. Muy bien. Al otro día pido el estado de cuenta y me dicen que son, pues no sé, 380,000 pesos. Ay, caray. A ver, présteme su hojita. ¿Cómo se llama esto que te llevan? Un cómodo, dos cómodos portátiles. Una cubierta para anestesia, un equipo de anestesia, el uso del quirófano y después perfectamente pues desmenuzado si el aparato para tomar la presión, el del electro, el de tal y tal, en fin. Bueno, digo, oiga, esto está mal. Fíjese que la última vez que yo necesité un cómodo eran de aluminio. Yo no conozco estos, o sea, nunca los he visto. Nunca me tenían que poner una cosa de estas porque la anestesia fue general. Cuando pagas el quirófano lo pagas con todo y el equipo que está adentro. Es correcto. Entonces, toda desmenuzarme todo esto, bueno. Terminemos, la cuenta era de 63,000 pesos. Y sube el representante de los seguros que está ahí en el hospital y me dice, ¿y a usted qué le importa si el dinero usted no lo va a poner? Fíjate. Es lo que le digo. Sí, pero era de los de ustedes. No. Sí, cómo no. Era el señor de los seguros, el representante de la aseguradora que está asignado en el hospital y que tienen sus módulos de atención para todo esto. Cuando lo regreso a la caja, el señor regresa furioso. Soy fulano de tal, mucho gusto. ¿A usted qué le importa? Fírmele. No, no le firmo. Esto es un robo. Pero no es su dinero. ¿Eso es lo que usted cree? No. Entonces, A ver qué dice la señora. hay trampas de ida y vuelta, Entonces dice uno, con razón, construyen así. Imagínate, la gente no revisa, y yo la verdad tampoco tengo por costumbre hacerlo. Pero primero que hay, ¿Pero te pareció exagerada la cantidad? es un monto, no, es que se me hacía un monto muy alto, el que había autorizado el seguro para lo que me iban a hacer. O sea, ya desde el seguro estaba muy alto. Y luego digo, ay, por un solo día, me parece ¿Ya te lo habían exagerado, hecho? ¿no? Todavía No, ya me lo habían hecho, ya era la cuenta, pues. Ah, ya tú había- pensaste que me habrán quitado, ¿no? Pues O sea, sí, que me habrán pues era hecho. mucho dinero. Claro. Sí, yo lo que quería comentar,
hay que ahorita que es muy cierto y muy concreto lo que mencionas. Es bien cierto que hay muchas malas prácticas, pero lo que sí me gustaría que tu auditorio tuviera muy en claro, tanto Brenda como tu servidora, nosotras somos intermediarias de seguros. No trabajamos para las aseguradoras, sino para los clientes. Digamos que somos como asesores de compra, ¿no? O sea, usted, si tú me dices, ¿sabes qué? Yo quiero un seguro de gastos médicos, yo reviso qué es lo que tú necesitas, y dentro de la oferta de todos los seguros, yo digo, bueno, de acuerdo a lo que tú necesitas, te puedo ofrecer esto. Sin embargo, no quiere decir que ese producto sea como que digamos el producto perfecto para ti, pero es lo que hay, es el que más se acerca a cubrir tus necesidades. ¿Y tú le dices esto es lo que hay, aunque no sea lo que necesitas? No lo que necesitas, sino es lo que estás deseando. Lo que se puede ofrecer, porque no perdamos de vista, los seguros son contratos de adhesión, o sea, son un paquete fijo que ya está. Yo lo que puedo hacer es con una o varias pólizas tratar de ajustarme lo más posible a tus necesidades. Lo ideal, por ejemplo, a lo mejor es... Muy bien, tú me haces ¿sí? Pero resulta que decides ya no trabajar en esa empresa. Y yo sigo pagando mi seguro, y al momento de que me va a atender otra persona, me dice, no, fíjese que eso no está así. Precisamente por eso es muy importante conocer las condiciones. Yo lo que hago con mis asegurados es, o sea, lo que está aquí es esto, ¿no? Y de acuerdo, digamos, te lo pongo en términos generales porque quizá no soy yo manejo los términos de seguro porque a eso me dedico, pero para alguien que no se dedica a ello, pues a lo mejor es un poquito más difícil de entender. Pero si el asegurado tiene bien claro qué es lo que compró, no importa quién es el que lo atienda, porque cualquier persona que lo atienda, usted tiene sus condiciones generales y eso es lo que rige el seguro. Sí, en parte, y aquí tenemos un comentario al respecto. La interpretación es muy importante. Mucho es las letras, mucho es que lo que contratemos esté por escrito. Ojalá y pueda hacerlo más claro, pero resulta que cuando ustedes hacen la venta de un seguro, ustedes explican este es el ámbito de cobertura y a la hora de pagar, la aseguradora dice, esta palabra no dice exactamente eso, y nos vamos al diccionario, y entonces trata y procura interpretar lo que al interés de la aseguradora le convenga. Si además de eso tenemos por un lado que cuando vendieron el seguro le dijeron al usuario o al cliente que tenía derecho para hacer tal cosa porque ese seguro cubría, a la hora de cobrar tenemos a la aseguradora intentando acotar los ámbitos de responsabilidad, y por otro lado tenemos la posibilidad de que haya, lo que ya bien dijimos aquí, alguna simulación. La autoridad se ve encamisada entre tantas complicaciones, por eso de repente se vuelve lenta, y por eso a veces la Conducef no se basta sola para poder llegar a una conclusión, y tendríamos que pasar a la siguiente etapa en la cual entra una autoridad investigadora que es la que define exactamente quién pudiera tener la razón. Nos vamos al corte y enseguida volvemos, por favor. Gracias. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres.
Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Creo que sí existe una conciencia en los usuarios, en casi todos nosotros, de la necesidad de tener un seguro. Creo que deben ser reportes extraordinarios que no están tan a la vista como los reportes bancarios, los de las empresas de seguros. No sabemos cuál es el monto de sus utilidades. De los bancos sí lo sabemos, de las aseguradoras no. Se oculta muchísima información, muchísimo. Y no hay ni un, ¿cómo te diré? Ni un pequeño, ni una pequeña diferencia, ni una atención distinta. Es a rajatabla. Si la gente tiene 40 años pagando su seguro, por ejemplo, de gastos médicos o de vida, y de repente por X, una crisis económica, deja de pagar 2 meses la póliza, pues el único tiempo que tenía para pagar su prima anual o como la esté liquidando, son 30 días. Después de esos 30 días se cancela. Después de 40 años, ¿les parece que eso es sano? Yo he pensado en muchas ocasiones que por eso es que no reportan, incluso por renglón. O sea, tenemos en seguros de vida tenemos estas utilidades, en seguros de gastos médicos tenemos estas otras. Nunca lo reportan, no sabemos. O sea, los números de las aseguradoras son oscuros, siempre. Yo difiero un poco de eso, porque al final las aseguradoras dependen del sistema financiero de México. De hecho, si bien la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es de quien depende y autoriza a las aseguradoras sus productos, sus planes, sus ingresos, etcétera, Hacienda es, yo le digo, papá grande de las aseguradoras. Es una realidad y así funciona. Hay una ley de seguros y fianzas, hay una ley que rige a las compañías de seguros, hay una ley que prohíbe a las compañías dar una cobertura o no dar una cobertura, o hacer o proceder a cubrir algo que no, que la ley lo prohíbe. Pero no puede existir un solo renglón dentro de una ley que perjudique a un ciudadano. No, y en este caso, esta cancelación es en perjuicio del ciudadano. Y se quedan además con tu dinero de 40 años. No, pero aquí hay dos cosas totalmente diferentes. Uno es el seguro de vida, que funciona totalmente diferente al de gastos médicos. Cuando yo tengo un contrato de un seguro de vida y ya tengo tantos años con él, este seguro va siendo una reserva. Y automáticamente, al dejar de pagarlo, la compañía lo que hace es tomar de esa reserva, avisarle al asegurado y tomar de esa reserva que es del propio asegurado para ir pagando y que no se pierda. Y hay opciones que se les dan a los asegurados, es decir, pueden esto surge a raíz de las quejas de que se quedaron con todo el dinero. Entonces empezaron a hacer modificaciones porque no son del nacimiento de los contratos de seguro. Esas se dieron después. Y te puedo decir que se dieron yo sí te lo puedo decir, fueron alrededor del 73 o 74 que empezaron a hacerse modificaciones, incluso para que después de 15 años de estar pagando tu seguro de vida tuvieras derecho a una devolución. Es correcto, pero acuérdese que también los seguros quedaron afectados con lo de la devaluación, el quitar los 3 ceros. Entonces, un seguro que yo tenía contratado en el 59 o en años anteriores a todo esto de los problemas económicos que hubo,
de 1 millón, pues pasó a ser de 100 Sí, bueno, pesos. pero esos son riesgos empresariales. Sí, pero no, al final los la usuarios ley no tienen por qué. La ley no cubría esa opción. Por eso hoy día sí hubo un cambio de ley, lo que bien dice usted, y es una realidad. Hubo un cambio de ley en donde definitivamente ya no puede suceder eso. Ya hay una reserva matemática, los seguros están hechos por actuarios en donde se va cubriendo precisamente esos problemas. Ahora, yo creo que los usuarios pueden tener en parte la culpa porque si no te has enfermado en 40 años, enférmate para usar el seguro. O sea, porque no estás enfermado, enférmate. No. O sea, El mejor seguro es el que se tiene y no se usa, y cuando se necesite se tiene. Esa es la realidad. Yo quería retomar un poco lo que comentó el licenciado. Yo creo que sí hay muchos factores y hay muchas personas o entidades que intervienen a la hora de un siniestro. Regresando al sector salud, uno de los graves problemas que tenemos en México es que el sector salud no está controlado, nadie lo controla y nadie quiere tomar el toro por los cuernos. Y entonces lo que una operación costaba anteriormente de una simple apendicitis de 24 horas de hospitalización eran 40, 60 mil pesos, hoy día con menos de 24 horas son 120 mil pesos, sin complicaciones, porque simplemente usted lo vivió. Esa es la realidad. Las medicinas cada vez son más caras. No, pero los seguros no tienen ese problema. Pero, perdóname que te contradiga, porque ellos tienen un tarifario para los doctores. Si el doctor tiene 40 títulos y maestría en Estados Unidos, le pagan lo mismo que al cirujano que va saliendo de la escuela y que lo tienen enlistado. Si tienen también su lista de hospitales, no puedes acudir tú a otros que no sean los que ellos ya tienen debidamente en convenio. En convenio. Entonces, ellos tienen unas tarifas ya fijas. Sí, pero las tarifas son de honorarios médicos. Y también de hospitales. Y de medicinas y de todo eso, lo que cobren o lo que se gaste es lo que pagan. Es así. Yo entiendo el malestar y por las experiencias a lo mejor que haya tenido, pero lo que sí es una realidad es que tenemos pero es que no son exclusivas, ¿eh? Si traemos aquí a 10 asegurados, los 10 te van a tener pero que yo le puedo traer 10 asegurados que también van a decir que las aseguradoras le han pagado todo, le han cubierto sus padecimientos catastróficos, donde en menos de catastróficos hablamos de cáncer, neurológicos, trasplantes, es lo que determinamos catastróficos porque es un solo evento y es un monto alto. ¿Enfermedades crónicas cubren? Sí, claro. Mientras usted esté... Diabetes, todo tiene también, volvemos a lo mismo, todo tiene también un tope. Fíjate que una de las empresas que protegía a sus empleados con un seguro de gastos médicos mayores era Comercial Mexicana, los señores González de Cozumel. Bueno, tenían el seguro cubierto para sus ejecutivos, así de gastos médicos mayores. Pero nadie sabía que tenían un tope, ni siquiera el de recursos humanos que había contratado el paquete. Y bueno, para enfermedades muy graves, 1,5 millones de pesos era nada. Es correcto. Pero eso era el tope. Entonces hubo necesidad, como ahorita que estamos exponiendo todo esto, de que se presentara un ejemplo, de que uno fuera a decirle, oiga, lo están engañando porque vea usted lo que le están cobrando de primas por seguros que aparentemente no tienen tope, y resulta que sí lo tienen. Y las enfermedades, gastos médicos mayores, son enfermedades y operaciones de importancia, pues, y costosas. Pero, Lilia, y en los hospitales te avisan el día que termina tu seguro. Oiga, hoy es el límite, con la pastillita que le van a dar al rato. Entonces, oiga, ¿y qué voy a hacer si no me puedo mover? No, pues tiene que pagar. ¿Qué huele? Entonces dices, sí, ¿qué es esto? Mira, te puedo comentar, al final es una realidad que no hay una póliza que te vaya a cubrir todo, definitivamente. Aquí tenemos las pólizas de los burócratas, de los policías, que nadie sabe si están pagadas, si no están pagadas, y volvemos al oscurantismo de las aseguradoras. Si tenían un seguro contratado por el gobierno para los maestros y luego para las secretarias y luego los policías sobre todo, y de repente se los cancelan, tampoco avisan. No pueden. ¿Por qué no? Por lo de confiabilidad, al final es un contrato entre particulares. Si usted me contrata un seguro para una compañía, yo hago, como dijo bien Elizabeth, el papel de intermediario, pero al final el contrato es de usted con la aseguradora. Si usted decide cancelarlo,
la compañía pues simplemente acepta la cancelación, que normalmente es por escrito, ¿eh? No cree que por eso, pues, las afectaciones son a terceros, entonces que las aseguradoras no estarían obligadas a sacar un anuncio y decir, los señores policías cuya póliza de vida estaba con seguros Juanito, ha quedado cancelada. ¿No? Bueno, hay afectaciones, nadie sabe si tienen seguro o no. Porque al final quien está contratando en este caso es el gobierno o es el patrón. En el caso que usted ponía de la empresa de Mexicana, es increíble. No pueden decir que no conocían su suma asegurada y que era de $1 millón o de 2 millones, de la que usted guste, porque al final hay un contrato y hay una solicitud de cotización y hay una solicitud firmada que el cliente dice, esto es lo que yo quiero, 1 millón para mis empleados, esto es lo otro. O sea, el que le haya dicho el de Recursos Humanos, es que ni yo sabía, pues con la pena, pero no hizo su trabajo. Sí vemos que hay, tan solo en un diálogo que pretende ser constructivo, hay una gran cantidad de falta de concordancia en los términos, en los tiempos, en la información. Imagínense cuando esto se convierte en un conflicto sobre alguien que no es experto en seguro, quiere contratar un seguro, el vendedor a veces no es un vendedor idóneo y le venden lo que no es. Estoy hablando los que están contratando seguros por teléfono y cosas de estas, y uno cree que contrató un seguro que le cubre absolutamente todo, y cuando viene el siniestro resulta ser que la aseguradora dice nada de eso es cierto y lo que no puede. Entonces tenemos desafortunadamente una gran falta de información, y lo peor de todo, y yo aquí sí quiero ser puntual, es que Elizabeth dice algo que es muy cierto, pero que es exactamente lo contrario en la práctica. Dice, todos los seguros son a partir de un modelo ya establecido, y yo puedo hacer para usted una camisa justa sumando una gran cantidad de pólizas, ¿no? Sí. Así es como lo dijo. A la hora que llegan con la Conducef, oye, a ver, enséñame el seguro. Cada seguro es es a la medida. Por eso no podemos tomar medidas generales, porque cada seguro está establecido para cada quien. Entonces resulta ser que a la hora de vender es un modelo, y a la hora de ejecutar estamos en el modelo exactamente del otro lado, ¿no? Sí. Y eso nos genera muchas complicaciones. Yo les quiero dar tantitos números para que vean cómo estamos. En el 2016 se establecieron 1,221 quejas contra las aseguradoras. Las quejas fueron en términos generales por 4 razones, en su gran mayoría por el retraso en los pagos de indemnización, por la inconformidad en las reparaciones en caso de las cuestiones vehiculares, y porque el pago por los daños no es suficiente en el caso de daños a terceros. Fundamentalmente nos circunscribimos en esta. Evidentemente estoy tratando de ajustar también dentro de esto el tema de los seguros de gastos médicos, que a veces no es suficiente, porque a la gente todavía tenemos la complicación de que el que está enfermo llega y está cubierto por el seguro, pero el médico dice, espérame, yo soy un médico que cobro 80,000 pesos y a mí el seguro nada más me está dando 5, tú me pagas por fuera la diferencia. Y también tenemos una persona descubierta, por mucho que sea cubierto con un seguro premium. Entonces sí creo que es muy importante que le echemos un ojo a esto. La regulación de los seguros, como todas las cosas en el factor humano, hay que irlo actualizando, hay que irle dando vigencia. No podemos estacionarnos, hay que pensar en que hay que revisarlo y recomendar a los usuarios de los seguros que lean lo más claro y que comprendan lo más claro que se pueda, y pregunten las veces que sea necesario para ver si lo que están comprando es exactamente lo que están necesitando, para que no vayan a caer en un supuesto. Desafortunadamente en esta mesa tenemos a la gente que vende los seguros, pero no tenemos a las aseguradoras, que le quiero decir, a la hora que los sentemos aquí van a tener una opinión absolutamente diferente de lo que tenemos acá, que ese es el problema a la hora de ejecutar, ¿no? Claro. Ahora, una pregunta para el licenciado. Tengo yo unos parientes que a veces nos escuchan por internet, nos ven por internet en Villahermosa, que se dedican a la venta de seguros de manera particular. Y me decían que hay restricciones ahora muy severas por el lavado de dinero, que habían muchos delincuentes que usaban los seguros para lavar dinero. ¿Es posible esto?
pero que grandes cantidades se usaban antes de esta regulación. ¿Cómo le hacen? Mira, yo creo que estoy tratando de imaginar cuál es el procedimiento ante una simulación de un siniestro. Pudiera haber, si es que se ponen de acuerdo todas las partes, pudiera haber la posibilidad de llegar hasta la posibilidad de una estafa. Digo, esto evidentemente es algo que sucede. O pagar por eso. pólizas, creo, y luego recuperar el dinero, cancelarlo y recuperar el dinero. O a través de siniestros. O a través de siniestros. De hecho, precisamente en el caso particular de los seguros de vida, hay unos límites de suma asegurada. Si el asegurado quiere, digamos, contratar una póliza por una suma asegurada muy grande, las aseguradoras solicitan información financiera para ver por qué está solicitando esa suma, porque ya ha habido casos en donde precisamente se intentan cobrar seguros de vida por sumas aseguradas muy altas, en donde pues el siniestro no es muy claro. Y por otro lado, también a nosotros como intermediarios nos obligan a recabar firmas de los clientes en donde ellos firman que no tienen que no forman parte, no tienen ningún cargo público ni de alguna, digamos, asociación. Obviamente a mí eso no me garantiza que no lo haga, pero él está estampando su firma en donde hace constatar que no es así, ¿no? De que el dinero es lícito, pues. Es correcto. Exactamente. Entonces, si yo quiero asegurar a González Durán por $100 millones, ¿me van a investigar? Sí. Digo para matarte a gusto, ¿no? Para que valga la pena. Que el mundo se quede sin ti. Y además van a pedir la firma de él, autorizando que esté de acuerdo en que están contratando un seguro. No, y de claro. No, y aparte de hecho, Eso no importa, lo que va a hacer es contratar otro para mí por la misma cifra. A ver quién se va primero. No, y de Nos hecho vamos también, al corte y enseguida volvemos. Gracias. Sí, Fuego Cruzado. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Estamos a punto de retirarnos ya del aire, pero tocaste un punto que creo yo que es el de mayor frecuencia en el uso de los seguros, sobre todo ahora que los taxistas, el servicio de transporte tiene la obligación de tener seguros con daños a terceros. Si el accidente fue muy fuerte, por desgracia, las personas dañadas tienen que permanecer mucho tiempo en un hospital, tal vez algunos de ellos conectados con alguna muerte vegetal. ¿El seguro lo va a cubrir o también va a decir que no, pues es un seguro de taxi, entonces pues la prima es muy barata y nada más cubrimos hasta aquí, pero si hay que operarle la columna vertebral
o hacer cirugías mayores o tenerlo con vida artificial hasta que regrese, eso ya no lo podemos cubrir. Entonces, ¿qué cubren en los daños a terceros en el transporte público? Los seguros van a cubrir en todos los ramos hasta la suma asegurada que contrató el asegurado o el contratante del seguro. Si yo contraté, por eso la importancia y la insistencia de nosotros como asociación, como AMASFAC, de que se acerquen a los agentes profesionales, porque esa es la asesoría que les vamos a dar. ¿Por qué? Porque si usted contrata su seguro de auto y le pone, porque quiere pagar poco, una suma asegurada de daños contra terceros por 500,000 pesos, la compañía va a pagar hasta 500,000 pesos, así sean mucho más los daños. daños. Estamos hablando del conductor, del automovilista, no, estamos hablando del de los seguro, taxis. de los taxis igual. Bueno, entonces, se reglamentó dentro de pues todas las normas que rigen el transporte público que se tuviera un seguro, pero nunca se habló del monto. Sí, le obligan, la suma asegurada, se va a reír, son 1,780 días de salario mínimo, lo que obliga a la ley. Bueno, eso tendría que ser antes porque se supone que ya no va a regir como medida el salario mínimo, ¿verdad? Pero todavía no hacen las modificaciones. Ahora la UMA es una unidad de medida que sustituye al salario mínimo, pero tiene el mismo funcionamiento. Realmente lo hicieron precisamente para evitar de que el salario mínimo no pudiera subir, para que no se incrementaran los topes, porque esa unidad va a funcionar para muchas cosas, para multas, y demás. Y es menor al salario mínimo. Ahorita, bueno, hasta la del año pasado son como 70 y tantos pesos, 80 y tantos. ¿Pero no la van a mover? Sí, cada año se incrementa. ¿De acuerdo a qué? ¿A la inflación? Pues así como hay una comisión para determinar el monto de los salarios mínimos, también para determinar el valor de esta unidad. Aquí el detalle es que aunque la ley me diga a mí que yo con 750 días de salario mínimo estoy cumpliendo con la ley, yo sé que un daño no lo voy a cubrir con eso y entonces tengo que aportar más. Por otro lado, en los seguros, la cantidad, lo menos es más, es decir, los 100,000 pesos me salen más caros que a lo mejor contratar 500,000 pesos, porque es más seguro para la aseguradora que yo cobre esos 100,000 pesos y no ese millón. Entonces, si yo por 500,000 pesos, voy a decir cantidades ficticias, si yo por 500,000 pesos voy a pagar una prima de 1,000 pesos, no quiere decir que por 1,000,000 voy a pagar 2,000. A lo mejor por 1,000,000 voy a pagar 600, 700 pesos, 800 pesos, porque es muy difícil que lleguen a reclamarme el millón. Por otro lado, con todas estas, volviendo un poco a lo que decía el licenciado, en lo que pues no estoy muy de acuerdo, es en el sentido de que hay varios conductos de venta de seguros. Lo más recomendable es que cuando contraten un seguro, utilizando la vía que quieran utilizar, por cualquier circunstancia que quieran, la tienda departamental, el banco, el que habla por teléfono y todo, pidan las condiciones generales de su póliza de lo que están contratando, porque ahí van a saber exactamente qué están contratando. Y por otro lado, tiene muchos años, y ahí sí no me dejará mentir el licenciado, todas las exclusiones en las pólizas de seguros vienen en negrillas y en un texto mayor al texto normal, y pueden checar sus pólizas de seguros que tienen y lo van a encontrar así. Entonces, que lo pidan. Están obligadas, ese medio que les vendió el seguro, están obligados a entregarles sus condiciones generales. Y si no se las entregan físicamente, con todo esto del ahorro de los arbolitos, sí va a haber una página de internet donde puedan decir, esta es mi póliza y estas son mis condiciones generales y qué son mis exclusiones y cuáles son mis sumas aseguradas, que al final es el tope de lo que va a pagar la compañía de seguros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Y Jorge González, Lo único que es te voy a seguro. decir otro chisme. Sí, por favor. Hay mucha corrupción con las aseguradoras. Supongo Muchísima. No hay respeto a la ley de competencia. Están amafiadas con los bancos para que de alguna manera, si solicitas una hipoteca, tengas que contratar determinado seguro. También hay grupos de representantes de los seguros a los cuales, por ejemplo, el gobierno de Quintana Roo les extendió una carta y les hizo del conocimiento de todos los corredores aquí en el estado de que ya no se molestaran en ir a presentar sus cotizaciones porque iba a ser directa la compra en la Ciudad de México a través de fulano, sutano y mengano. O sea, otra imposición, ¿verdad?
Entonces... O sea, el gobierno hizo eso. Claro, y las aseguradoras se quedan calladas. ¿Por qué? Porque ellas finalmente van a vender. Los perjudicados son los que estaban aquí, ¿no? Los intermediarios, ¿cómo le dicen así ustedes? Es. Que en cada entidad tiene que son los que venden tienen para su grupo, todas las empresas aseguradoras. Para quien uno se quiera dar de alta y la compañía lo acepte. Claro, Así es. claro. Así es. ¿Estoy equivocada? Me parece que no, lo han mantenido en un secretote. No, de hecho, uno de mis asociados... Oye, y este otro rumor, no es un chisme, es un rumor, de que Romero de Champs es socio de una aseguradora. Que tiene una aseguradora, bueno, pues también tenía aquí una notaría. Y tiene un departamento de lujo. Y bueno, y tiene su hija esas pulseras que me gustarían tanto. Gracias. Muy buenas noches. Donde tarde o temprano todos somos protagonistas.